es un prodigio del dibujo. Puede copiar todo lo que ve, pero no puede realizar las tareas más simples. No tiene la capacidad para hacer ni siquiera una suma simple. Parte genio, parte discapacitado mental. No es el único. Algunos son músicos maravillosos. Otros tienen una memoria prodigiosa. 4 de agosto 1902. Fue un lunes. 6 de febrero 1981. Viernes. Son como islas de habilidades rodeadas de un océano de incapacidad. ¿En qué año escribió eso? 1830. Se los llama savants. 775 al cuadrado. 600.625. Su impresionante talento es un misterio. Esto, en mi opinión, es algo que salió de la nada. La nueva ciencia de la mente tal vez tenga la respuesta. El misterio de los savants se está revelando en este momento. En esta área, Un científico cree poder despertar capacidades increíbles en cualquiera de nosotros. podemos activar las capacidades de los savants en personas normales. Mira hacia adelante. ¿Acaso la ciencia puede hacernos más inteligentes? Descubriremos el secreto de los savants. Estas personas han venido a escuchar al trío Matt Savage, un grupo muy popular en todo el país. El líder del trío es un maestro del teclado. Pero es muy difícil verlo. Sus pies apenas alcanzan los pedales. Matt Savage tiene solo 10 años de edad. Actúa en festivales de jazz en todo el continente. Nueva Orleans, Portland, Montreal. Fue él quien compuso gran parte de la música que interpreta. Te recomiendo a Rubén. Hasta apareció en la televisión nacional. Damas y caballeros, el trío Matt Savage. Adelante. No es solo su capacidad, sino la comprensión que tiene del jazz lo que asombra en alguien tan joven. Pienso en un triángulo con Charlie Parker en un extremo, Bill Evans para las baladas en otro extremo y Thelonious Monk en otro extremo. Y yo estoy en el medio. Desde pequeño, Matt era especial. Comenzó a caminar antes de tiempo, a correr y a hablar antes de tiempo. Hizo todo como si estuviera apurado. Al año y medio, Matt leía y deletreaba. ¿Cómo se deletrea esto? L, ¿Mm? R, R, I. Eso es Larry. Así es. Pero esta promesa prematura tenía un lado negativo. Darle un beso, bañarlo, tocarlo de la forma que sea, era un problema para él. Con estos problemas, los médicos diagnosticaron que Matt tenía una forma de autismo, una incapacidad para aprender y socializar. ¡Es genial! ¡Mira eso! Es difícil cuando no se cumplen las expectativas. Y de pronto dicen que tal vez él no pueda ir a una escuela normal. O tal vez no pueda vivir solo. Como la mayor parte de los autistas, Matt tiene problemas para comunicarse. Hay que trabajar mucho en eso. Y necesita terapia para aprender a darse cuenta de cosas que la mayoría de los niños hacen naturalmente. ¿Cómo te sentirías? Estaría satisfecho. Recuéstate. Ahora es menos sensible al contacto humano. 1, 2. Muy bien. Salta otra vez. Aún debe aprender a controlar sus impulsos físicos. El talento de Matt para el jazz surgió cuando tenía 7 años.
De pronto esta música salió de él. Esta música había estado oculta y salió como a borbotones. No escuchábamos jazz, así que no sé exactamente cómo hizo esto. Matt toca el piano y su profesor no puede dejar de asombrarse. Queda atónito ante las extraordinarias habilidades de su alumno. ¿Qué tal si toco algunas notas y tú las encuentras en el piano? Tócalo otra vez. Matt reconoce los sonidos y los ubica en el teclado a la perfección. Bien. Eso se llama oído absoluto. Es un don extremadamente inusual. Solo una de 10.000 personas lo tiene. Bien. Bien. Es un niño pequeño. En lugar de salir y jugar al fútbol, bien, dame la otra mano, y aprender a manejar una pelota, él maneja el piano. Gracias. Pero Matt no es solo un niño prodigio. Él es un savant. Una persona social y mentalmente disfuncional, pero que posee capacidades extraordinarias en un área. El sello del savant es que espontáneamente le brota una habilidad sin haberla ejercitado nunca. Es un concepto fundamental. El Dr. Alan Snyder es un científico prestigioso que vive en Sydney, Australia. Como director del Centro para la Mente de la Universidad de Sydney, ha estudiado a los savants durante muchos años. Me fascinan los savants. Me fascinan porque son una ventana de entrada a la mente normal. Me dicen cómo podemos ser más creativos. Los peculiares talentos de los savants han intrigado a los científicos por más de un siglo. En 1887, un psiquiatra británico, el Dr. John Langdon Down, acuñó el término sabio idiota para referirse a estos individuos. En la actualidad, el término es síndrome del sabio o savant. La mayor parte de los americanos saben de los savants por la película Rayman. El personaje principal, con Dustin Hoffman como protagonista, está en parte inspirado en este hombre que vive en Salt Lake City. Kim Peek pasa casi 7 horas diarias leyendo, devorando enciclopedias y otros libros con información incomprensible. El Dr. Daniel Christensen de la Universidad de Utah ha estudiado a Kim por más de 15 años. Nunca había visto a alguien como él. Era asombroso ver lo que podía hacer. Kim puede nombrar las autopistas de cada ciudad americana, junto con la región y el código postal. Kim, si estuvieras conduciendo desde Tucson hasta Nogales, ¿por qué ciudades pasarías? Green Valley. ¿Qué ruta tomarías? No, la 19. ¿Quién ganó la Serie Mundial? Kim tiene una reserva casi inagotable de datos curiosos. Dodgers 4, White Sox 2. Terminaremos con algunas cosas que sabes muy bien. Muy bien. ¿Qué obra ganó el Oscar a la mejor película en 1953? De aquí a la eternidad. Y Frank Sinatra era actor de reparto. ¿Lo recuerdas? Son como islas de habilidades, pero islas rodeadas de un océano de discapacidad, de incapacidad. Aunque incorporó todo ese conocimiento enciclopédico, Kim tiene un coeficiente intelectual de 73 y a los 52 años aún depende de su padre. Debo ayudarlo a afeitarse y bañarse. Debo alcanzarle su ropa interior y el resto de la ropa. Lo ayudo a decidir cómo vestirse. Kim, ¿son los correctos? Bien. En la actualidad, hay menos de 100 savants como Kim en el mundo.
En la guerra y la paz. Kim Peek es un savant. ¿En qué año escribió El amor por 3 naranjas? 1921. Aunque tiene un coeficiente intelectual de 73, su memoria es prodigiosa. Deslumbra a la directora de la Biblioteca de Música de la Universidad de Utah. ¿Y qué pieza es esa? ¿Cuál es? Lo sabe, sí. La Sinfonía Fantástica. La Sinfonía Fantástica. La Marcha al Cadalso. Sí, sí. ¿En qué año la compuso? 1830. Lo más sorprendente, según dice su padre, es que hace décadas que Kim no escucha esa obra. ¿Cuándo vivió Schubert? 1797-1828. Correcto. Escuchó la mayoría de las obras grabadas cuando tenía entre 3 y 6 años. Su memoria en historia general es igualmente vasta, según comprobó el profesor de historia, Ronald Smeltzer. En el último año de la guerra, 3 generales de la Unión, en 3 lugares diferentes, causaban estragos en la Confederación. ¿Quiénes eran y dónde estaban? Grant y Sheridan en Virginia y Sherman en Georgia. ¿Y sabías que ella tendrá un bebé? ¡Tendrá un bebé! ¡Tendrá un bebé! ¿A qué película pertenece ese diálogo? Lo que el viento se llevó. Exacto, fantástico. A propósito, en la guerra civil, ¿cuál era la dirección de Lincoln en Gettysburg? 227 Northwest Grand Street. Pero estuvo solo una noche allí. Al día siguiente dio su discurso. En la Universidad de Sydney, el Dr. Alan Snyder afirma que las características de la mente de Kim y otros savants son muy diferentes a las de la memoria normal. La memoria fenomenal es el sello distintivo de los savants. No tienen memoria conceptual, sino una especie de memoria literal. Ven las partes del cuadro sin entender el cuadro en su conjunto. El Dr. Snyder ha estudiado decenas de casos de savants y está convencido de que esta memoria literal, ¿Dirías que este es el lóbulo temporal izquierdo? esta capacidad para registrar y repetir información, es el núcleo del savant. Stephen Wilshire es un artista savant muy conocido. Vive en Londres y es un claro ejemplo. Él observa una complicada construcción y en menos de una hora puede reproducirla. Me gusta dibujar porque soy un artista, porque de veras dibujo las cosas, dibujo edificios. Desde pequeño, su familia notó signos de autismo. No le gustaba el contacto y le daban muchos berrinches, gritaba, se lastimaba, lo cual es muy común en chicos autistas. Solo entiende ideas sencillas y le cuesta contar cómo aprendió a dibujar. Puedo hacerlo sin ayuda. Eso no es problema. Porque yo siento que está bien. Su hermana debe ayudarlo hasta con las tareas más básicas. ¿Este lado? De este lado. Y aún ahora, con más de 20 años, vive con su madre. No se maneja con las matemáticas. Cuando Stephen compra algo, le damos el dinero exacto, porque no tiene la capacidad para hacer ni siquiera una suma simple. Eres afortunado de tener esta memoria increíble. Margaret Hewson, una agente literaria, conoció a Stephen cuando él tenía solo 11 años. Ella cultivó el talento del pequeño llevándolo de viaje para ver los grandes monumentos del mundo. La Torre Eiffel en París. La Catedral de San Basilio en Moscú. El edificio Chrysler en Nueva York. Los famosos tranvías de San Francisco. Todo fue dibujado detalladamente. Stephen nunca había tenido una clase de arte en su vida, pero entendía de perspectiva. Con la ayuda de Margaret, Stephen editó 4 libros con gran éxito de ventas. 1402, necesito informe de altitud. Su increíble talento quedó de manifiesto cuando lo llevamos a recorrer Londres en helicóptero. Estamos sobre el Canary Wharf ahora. En su tablero de dibujo, Stephen comienza su boceto.
Primero realiza unos trazos con el lápiz y luego pasa al bolígrafo. Aún hoy, tras años de observar a Stephen dibujando, lo encuentro muy fascinante. Me hipnotiza. Cuando el bolígrafo se posa sobre el papel, parece una máquina de coser, un bordado, una intrincada obra de encaje. Siempre obsesionado con los rascacielos, Stephen dibuja el eje, las torres del distrito comercial, Canary Wharf. Listo. Terminé. El proceso llevó solo 3 horas. Es maravilloso, Stephen. Y... Piensas una vista aérea y luego Sí. lo plasmas en el papel. Sí. Muy sofisticado. Esto es Greenwich, el Colegio Real Naval. Y esta es la Casa de la Reina. Sí. El dibujo cubre 7 vecindarios de Londres, 4 monumentos, más de 100 edificios, muchos en construcción. La perspectiva es perfecta y ejemplifica la capacidad de Stephen para recordar los detalles que ha visto solo de manera fugaz. El Dr. Snyder dice que el arte producido por los savants está íntimamente conectado a la memoria. Perciben el mundo y lo reproducen tal como es, sin interpretación. Sus habilidades pertenecen a la parte más literal del cerebro, el hemisferio derecho. La memoria mecánica, la música, el dibujo. Las habilidades que tienen los savants son funciones basadas principalmente en el lado derecho del cerebro, al contrario de la lógica y el lenguaje, que por lo general se consideran habilidades del cerebro izquierdo. Por aquí. Sí. El Dr. Snyder cree que se está acercando a la identificación del área del cerebro que es diferente en los savants. Y ha desarrollado un modo de probar su hipótesis. Savants, como Matt Savage, tienen capacidades asombrosas que parecen surgir espontáneamente. Aquí tengo un nuevo equipo. ¿No quieres ver mi computadora? ¿Dónde está? Allí. Cierre. Como Matt, Joseph Sullivan es autista y comunicarse con él puede ser frustrante. Esto es algo que... Cierre. Sí. A veces no puede concentrarse en una conversación. Cierre. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa? Cierre, ¿eso es nuevo? Sí, significa... Cierre es el acto de cerrar. ¿De cerrar qué? Pero tiene una capacidad increíble para los números. Puede resolver problemas complejos con una facilidad asombrosa. Probemos 775 al cuadrado. 600.625. Correcto. Estos cálculos fascinan a los científicos por la velocidad increíble. 4.555 al cuadrado. Es un número grande. 20.748.025. ¿Quieres saber algo? Sí. Tienes razón. Kim Peek no puede realizar este tipo de hazaña matemática, pero hace otro tipo de cálculo complejo a la misma velocidad. Te diré la fecha y tú me dirás el día de la semana. 12 de mayo de 1961. Fue viernes. 4 de agosto de 1902. Fue lunes. Dime, ¿qué fecha fue el primer lunes de marzo de 1981? Un segundo. Yo puedo. El repertorio de Kim comienza en el año 1 después de Cristo. César Augusto murió un 19 de agosto. El 14 después de Cristo fue domingo. Cualquiera puede hacer cálculos con el calendario usando tablas matemáticas, pero aún el profesor de matemática Kenneth Golden no puede competir con Kim. ¿Qué día de la semana fue el 1 de agosto de 1902? Fue viernes.
Kim respondió en solo 2 segundos. Yo puedo. El profesor Golden aún está calculando. Viernes. Necesitó 21 segundos y una calculadora para llegar a la respuesta. A Kim nunca le enseñaron la fórmula. Es como si tuviera todas las fechas en su cerebro. A Kim le hicieron la primera resonancia magnética a los 37 años. Los médicos se sorprendieron al ver que no tiene cuerpo calloso, el puente que une los 2 hemisferios cerebrales. Esto explica por qué cuando lee, su ojo derecho recorre una página, mientras el izquierdo recorre la otra. Pero la falta de esta conexión fundamental no explica sus habilidades. Otros savants tienen el cuerpo calloso agrandado. El Dr. Dan Christensen dice que hay muchas teorías sobre la estructura cerebral de los savants, pero ninguna de ellas es totalmente satisfactoria. Una teoría sostiene que cualquiera podría hacer estas cosas si practica lo suficiente. Encontré un error. Después de conocer a Kim y hablar con él durante un tiempo, sabes que aún con la práctica nunca podrás hacer lo que él hace. Este es el río Tamis. Conoces todo. La mayor parte de nosotros no puede hacer lo que los savants hacen naturalmente. Margaret Hewson admira la asombrosa capacidad de Stephen Wilshire para captar en sus dibujos detalles que en otros aspectos de su vida no percibe. Esa es la torre Canada Square One. Cuando se le pide que dibuje un edificio, como un rascacielos con cientos de ventanas, él reproduce el número exacto de ventanas, pero no tiene capacidad aritmética. Cuando Stephen mira un edificio, Margaret piensa que él lo hace de un modo totalmente distinto a ella. Creo que a Stephen le falta la función editar. Stephen ve todo, mientras que nosotros vemos solo lo que queremos ver. No está claro cómo funciona la percepción en el cerebro. El Dr. Alan Snyder, experto en visión humana y animal, tiene una teoría sobre cómo el cerebro procesa la información visual. Nuestro cerebro percibe que esta es una pelota desde la sombra de su superficie, pero no es consciente de esa sombra. Por alguna razón, nuestro cerebro clausura la información consciente que producirá a esa imagen. El Dr. Snyder cree que en las actividades rutinarias, el cerebro recibe un aluvión de sonidos, imágenes, hechos y figuras. Pero ese aluvión se filtra, y el resultado consciente es una versión simplificada de la realidad. De esta forma, evitamos la sobrecarga sensorial para poder funcionar en un mundo complejo. La información nos bombardea todo el tiempo. Es imposible procesarla toda, nos abrumaría. Rápidamente, clasificamos y conceptualizamos la información. El Dr. Snyder cree que en los savants, la parte del cerebro que bloquea el flujo de sensaciones y la información está dañada. Pero no está seguro de qué parte del cerebro es. Sin este filtro, los savants a menudo quedan abrumados o confundidos. Pero ese filtro dañado les permite usar la información no procesada que para nosotros es inaccesible. En tanto que inconscientemente reconocemos y calculamos la perspectiva y el sombreado que nos permiten identificar formas, los savants pueden ver lo que nosotros desechamos. Los savants ven el mundo tal como es, pueden ver el sombreado y pueden dibujarlo también. Si viéramos el sombreado, lo dibujaríamos. En el caso de la memoria mecánica, los savants retienen cientos de hechos que nuestra mente no considera y deja de lado olvidando. El Dr. Snyder llegó a la conclusión de que si pudiéramos acceder a la información inconsciente que todo el tiempo llega al cerebro, también tendríamos capacidades de savant. Creo que podemos activar esas capacidades en personas normales, desactivando el lugar del cerebro que en la mayor parte de los savants está dañada.
El Dr. Snyder cree que si encontrara ese lugar en el cerebro y lo desactivase, podría transformar a la gente normal en savant. Me parece descabellado. En el mundo hay muchas personas que sufrieron daño del cerebro izquierdo porque los atropelló un auto o cayeron de una bicicleta, pero no son savants. El Dr. Snyder es el primero en admitir que no sabe en qué parte del cerebro buscar, pero la nueva tecnología y el caso fascinante de un joven savant al otro lado del mundo podrían respaldar su teoría. 17 de agosto de 1979, un día veraniego que Orlando Sorrell nunca olvidará. Tiene 10 años y está jugando al béisbol. Está agachado cuando de pronto recibe un golpe en el lado izquierdo de la cabeza. Se me hinchaba la cabeza y sentía dolor en el lado izquierdo. Luego, de la nada, nota una extraña capacidad, algo que antes no podía hacer. Identifico cualquier fecha desde 1979. Puedo decir qué día de la semana fue. De la noche a la mañana, el niño apasionado por el béisbol se convierte en un savant, un genio en cálculos de calendario. 30 de junio de 1992 fue martes, 21 de mayo de 1980 fue miércoles. Orlando afirma que no memoriza ni calcula las fechas. Hay cosas mejores para hacer que estudiar un calendario. Y desde el accidente, Orlando puede recordar el clima de la mayor parte de los días en Virginia, donde él vive. 2 de marzo de 1980 fue domingo y nevó. Orlando nos desconcierta con su don y también con sus limitaciones. No tiene capacidades especiales para determinar fechas anteriores al accidente. El Dr. Alan Snyder está fascinado con este caso. El hecho de que Orlando Sorrell reciba un golpe en la cabeza y de pronto pueda hacer cálculos de calendario sin ningún interés en particular, para mí es la prueba de que todos tenemos las capacidades de los savants. Según el Dr. Snyder, Orlando podría brindar pruebas fundamentales para su teoría. Por eso lo presenta a una colega de Nueva York, la doctora Joy Hirsch, de la Universidad de Columbia. Orlando acepta formar parte de un experimento que por primera vez se realiza con savants espontáneos. Un estudio cerebral con una máquina extraordinaria. La resonancia magnética funcional es una nueva técnica que permite observar no solo la estructura del cerebro que vemos con la resonancia convencional, sino también el funcionamiento del cerebro. Esta será tu pantalla. Bien. Todo lo que te mostramos estará en esta pantalla y tú lo verás por el espejo. Bien. La resonancia magnética funcional detecta qué partes del cerebro están activas cuando una persona piensa, ve, oye o se mueve. Cada una de estas líneas representa una vista axial del cerebro. El experimento toma fotografías de 25 cortes del cerebro y analiza los cambios en el flujo sanguíneo para que los investigadores puedan ver qué partes del cerebro se activan cuando el cerebro realiza distintas funciones. Por primera vez en la historia, los científicos tendrán una foto instantánea del cerebro de un savant en acción. Con la cabeza quieta, Orlando lee preguntas sobre el calendario y el clima. Le piden que piense en las respuestas pero no las diga. Luego le hacen preguntas similares pero verbalmente. Otra vez le piden que solo piense las respuestas. Es importante realizar la prueba de las dos maneras, porque el cerebro procesa la información visual y auditiva en zonas diferentes. La doctora Hirsch se concentrará en la actividad que es igual en ambas pruebas. Cuando el experimento termina, la doctora Hirsch le muestra a Orlando los resultados. Lo que claramente vemos es que todo el cerebro está involucrado. 26 áreas en el hemisferio derecho y 35 en el izquierdo se activan cuando Orlando calcula fechas del calendario. En 21 áreas, los dos hemisferios se activan en espejo.
Por ejemplo, aquí, la circunvolución frontal medial está activa en ambos lados del cerebro. Algunas áreas resaltadas son sorprendentes, como aquí, el sistema límbico, vinculado a las emociones, está activo. ¿Sabías que todo esto ocurrió mientras hacías la prueba? Sabía que estaban ocurriendo muchas cosas. Es decir... En Sydney, el Dr. Snyder está muy sorprendido por el estudio del cerebro de Orlando, donde recuerda datos sobre el clima y hace un ejercicio de memoria. En comparación con este estudio que muestra al cerebro calculando una fecha, los dos estudios son muy distintos. Esto demuestra que Orlando no usa la memoria cuando calcula los días de la semana. Muchas personas sostienen que los savants que calculan fechas lo hacen de memoria, pero con los resultados del Dr. Hirsch, sabemos que Orlando no usa su memoria. Más sorprendente aún es la comparación entre el estudio del cálculo de calendario de Orlando y este estudio de una persona realizando cálculos numéricos. En tanto que el cerebro de Orlando es mucho más activo, en ambos casos se destaca la circunvolución frontal medial, el área asociada a los cálculos. Orlando usa las mismas áreas del cerebro que usamos cuando hacemos conscientemente cuentas. Pero Orlando no está calculando, sino que inconscientemente activa esas áreas. El Dr. Snyder cree que Orlando pone en funcionamiento esa parte del cerebro que, según su hipótesis, existe en todos nosotros. La parte que rápidamente procesa la información y puede hacer cálculos en un parpadeo. En San Francisco, la investigación refuerza el argumento del Dr. Snyder y podría ayudar a determinar qué área del cerebro del savant es diferente al del resto de las personas. El Dr. Bruce Miller, de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, se especializa en pacientes con demencia. La demencia es una enfermedad debilitante. Al igual que otros neurólogos durante años, el Dr. Miller creyó que la enfermedad ataca el cerebro e inevitablemente conduce al deterioro y la discapacidad. Pero hace varios años conoció a un paciente que desafió su diagnóstico. Este caballero fue empresario durante muchos años. Se interesaba en acciones, y en comparación con el común de la gente, tenía poco interés en el arte. El inversor comenzó a perder su capacidad lingüística y a mostrar signos de demencia a partir de los 50 años. Pero de pronto, un nuevo talento afloró y comenzó a pintar estos cuadros. En mi opinión es algo que salió de la nada. El Dr. Miller nota que el agente de bolsa no es el único. Otro paciente fue una mujer que había sido ama de casa toda su vida. Comenzó a pintar escenas de su infancia. Otro ejemplo de un paciente que, como un savant, tuvo un brote de creatividad inesperado antes de que la demencia reclamara el nuevo talento. Me gusta observar la obra de estos pacientes, porque creo que cuando el arte aflora, la ventana de tiempo es corta. Puede durar 5 o 6 años, y creo que en algunos individuos dura un periodo muy corto de 1 o 2 años. Según el Dr. Miller, la escanografía cerebral de los pacientes que se transformaron en savants muestra una forma particular de demencia que destruye un área en la parte frontal del cerebro izquierdo, crucial para el lenguaje y la comprensión del significado de las palabras. La investigación del Dr. Miller es el mapa que el Dr. Snyder ha estado buscando. Parece identificar el área clave del cerebro que, al desconectarse, activa las habilidades del savant. No sabía qué rumbo tomar hasta que leí el trabajo de Bruce Miller. Es fundamental para facilitar la validez de la teoría. Con los datos de la nueva investigación, el Dr. Snyder está listo para su experimento.
para probar si puede transformar a la gente normal en savants momentáneamente. Apunta a una parte del lóbulo temporal izquierdo, el área dañada en los pacientes con demencia del Dr. Miller, y aplica EMT, estimulación magnética transcraneal. La EMT funciona usando circuitos que crean un campo magnético. Al aplicar los pulsos magnéticos, estos interfieren en el flujo eléctrico de las neuronas y temporalmente desactivan esa parte del cerebro. El Dr. Snyder prueba a un voluntario, luego a otro. Lentamente emerge la figura de un cerebro humano. El Dr. Snyder cree que ha armado el rompecabezas de la mente del savant. Y da un paso más. Dice que tal vez pueda revelar el secreto de la creatividad humana. El Dr. Snyder quiere demostrar que todos tenemos las capacidades de los savants. Por primera vez, permite que las cámaras filmen los experimentos, que están en sus etapas iniciales. En este caso, Nick, estudiante de primer año en la Universidad de Sydney, repite el experimento. Sabe de qué se trata, pero la primera vez que lo probaron, no lo sabía. La sesión comienza con una serie de pruebas, que incluyen dibujar un perro lo mejor que pueda en un minuto. Se acabó el tiempo. Para Nick, estudiante de ciencias, el dibujo no es su fuerte. No podía dibujar un perro, me sentí frustrado. En otra prueba, Nick observa una serie de números seleccionados al azar. Después le piden que los recuerde. Al terminar las consignas, es hora de la estimulación magnética. Estimulan la parte fundamental del cerebro izquierdo durante 15 minutos. El movimiento se debe a que hay muchos músculos y nervios aquí. 45 minutos después de la sesión de EMT, Nick vuelve a dibujar un perro. Si bien no es una obra maestra, el resultado es mucho mejor que el anterior. Pude pensar mejor en qué estaba haciendo. Comencé a agregar detalles al dibujo más que hacer el estereotipo de perro que tengo en la mente. Trataba de pensar en cómo es un perro realmente. Tras la estimulación, la memoria numérica de Nick también mejora. Puede recordar secuencias de 9 números, mientras que antes de la estimulación recordaba solo 7. Sentí que quería usar la mente. Sentía necesidad de usarla porque todo estaba activo. Glenn estudia economía y derecho, y estamos grabando el experimento mientras se realiza. El Dr. Snyder está entusiasmado con los resultados de la prueba de corrección que hace Glenn. A las pruebas me remito. Todo lo que brilla no es oro. Glenn lee proverbios conocidos con algunos errores, y la idea es ver cuántos errores encuentra. Mejor solo que mal acompañado. Al escribir una historia, conocemos las palabras de nuestra historia, y por eso somos pésimos correctores. Entonces, ¿sería posible, mediante los pulsos magnéticos, lograr que alguien encuentre errores en su propia obra? Mira hacia adelante. Si después de la estimulación Glenn encuentra más errores, estará más cerca de un savant. Se fijará en las palabras en lugar de su significado. El Dr. Snyder cree que esta prueba es superior en comparación con la de los dibujos, porque es menos subjetiva. Ojos que no ven, corazón que no siente. Antes de la estimulación, Glenn no notaba los errores. Aquí están los proverbios otra vez. Hay errores en 2 de ellos. El amor al dinero es el mal de toda raíz. Tras la estimulación, Glenn puede ver más de la mitad de los errores en el texto. El que poco abarca, mucho aprieta. Antes de la estimulación, veía muy pocos errores.
Después de la estimulación, empecé a notar muchos más que antes. El Dr. Snyder obtiene resultados alentadores. Hasta ahora, de 11 participantes, 4 presentaron cambios notables en los dibujos y 2 mejoraron en las correcciones. El Dr. Snyder señala que son solo los primeros pasos de sus experimentos y cree que si refina la estimulación, los resultados mejorarán. Parece que los pulsos magnéticos funcionan, pero nos resulta difícil encontrar la ubicación exacta. Por eso no todos responden. El Dr. Snyder está perfeccionando su técnica y también el próximo nivel del experimento, el casco que piensa. Nick muestra cómo debería ser el próximo nivel. Los electrodos sobre el casco detectan las señales eléctricas emitidas por el cerebro. Las señales son enviadas a una computadora donde se procesan. La computadora está programada para reconocer las ondas cerebrales que coinciden con el estado savant de Nick. Las partes clave del cerebro se verán más rojas a medida que se acerque al estado savant. Esta parte debe tener más rojo. Sí. ¿Sí? Así, el Dr. Snyder capacitará a Nick y otras personas para ser savants naturalmente. Él cree que si lo logra, habrá encontrado una herramienta para ayudarnos a ser más creativos. Imponemos nuestros conceptos al mundo. Si tuviéramos un momento para ver el mundo como es, y luego conectáramos eso a nuestra mente conceptual, nos uniríamos al grupo de los que son diferentes. Los experimentos del Dr. Snyder para mejorar la creatividad son preliminares. Pero con la ayuda de sus extraordinarios talentos, los savants han superado las discapacidades. Stephen Wilshire, que dibujó en blanco y negro exactamente lo que recordaba, ahora experimenta con colores y su imaginación. Recientemente hizo esta pintura de un terremoto imaginario. Kim Peek, que era muy introvertido, se ha vuelto sumamente sociable. Recorre el país junto a su padre para dar charlas sobre sus capacidades y discapacidades. La audiencia siempre tiene la posibilidad de poner a prueba los cálculos de su mente. Sí, ahí. ¿Cuándo naciste? El 7 de febrero de 1981. 7 de febrero de 1981. Sábado. Este año no es jueves. Te jubilarás en el 2046, un miércoles. Yo puedo. En el 2046 tendrás 65 años y podrás jubilarte. Y Matt Savage, que no podía quedarse sentado, está ocupado componiendo sus propios temas de jazz. Ya escribió más de 30 temas. Él experimenta con el jazz. En el jazz puede cometer errores, y eso se generalizó en toda su vida. Es una gran cosa, porque eso es un obstáculo importante para niños con este diagnóstico.